Buenos días, señores alumnos. Hoy estamos con el tema, reinsertándonos nuevamente al canal, de glucocálix, la importancia del glucocálix que tapiza el endotelio. Es importantísimo. El glucocálix, así como hace muchos años hablábamos del nuevo órgano de la economía humana cuando nos referíamos al endotelio, pues ahora hace algunos años ya se sabe acerca del glucocálix y las funciones que éste cumple, e incluso hay estudios que avalan que el glucocálix es tan importante que la ley de Starling, la ley de Starling, pues entra un poco en controversia para hablar de presiones oncóticas e hidrostáticas, ya que el glucocálix adquiere un papel fundamental y preponderante en el grado en el cual se comporta fisiológicamente a través del endotelio y la migración de elementos y de trasudados a través del endotelio. Bien, entonces vamos a hacer un recuerdo del endotelio para poder ver con exactitud qué es lo que estamos tratando de dar como mensaje en esta plática. Bien, tenemos que el endotelio, haciendo un recuerdo del endotelio, es ese tejido endoteliar de los vasos, sean estos vasos, sean arteriales, venulares, sean linfáticos, que conforman un gran árbol vascular, un árbol muy, muy, muy grande. Y en el adulto humano, pues con unos 72 metros cuadrados de superficie corporal, por lo menos hay 1 trillón de células endoteliales. Y su peso, pues, es mucho más de 100 gramos, y cubre una superficie, si podemos desdoblar todo el endotelio, sería más de 3.000 metros cuadrados. O sea que esto constituye pues un órgano que tiene una superficie dinámica de intercambio con todos los órganos de la economía humana. El endotelio media, pues, a su vez, el tono vasomotor, ya sea de vasoconstricción, vasodilatación, regula el tráfico de nutrientes celulares, mantiene el flujo sanguíneo a través del principio básico de presión es igual a flujo por resistencia, la cual está derivada de un principio de la electricidad que tiene que ver con voltajes y amperajes, ¿no? Y resistencias. Esto contribuye también, ¿no? Este transporte de los líquidos tiene que determinarse a través de un balance entre factores anticoagulantes y procoagulantes y factores de nueva generación a través de la parte genocitomolecular de vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces el endotelio tiene que manejar todo esto, tanto desde el punto de vista de las células y el flujo, y que está llevando nutrientes hacia las células, está llevando oxígeno y va a llevar también CO2 luego de que las células hayan realizado su metabolismo y hayan cumplido con la función que tiene la célula, función final, producir ATP, energía, para que las células cumplan sus funciones adecuadamente a través de al que yo llamo el chip biológico que es la mitocondria, ¿no? Entonces, hay algunos otros órganos que quizás organismos que pueden presentar algún fenotipo adicional entre las células endoteliales, pero el fenotipo tiene un cierto grado de ser heterogéneo, ¿no? Y habrá variaciones en los lugares distintos donde está el endotelio, ¿no? Entonces serán algunas variaciones morfológicas y otras serán tanto desde el punto de vista de la biosíntesis como también de la participación en el medio ambiente. Hablando del endotelio, vamos a seguir entonces que hay un endotelio, por lo tanto, bastante heterogéneo, que cumple algunos patrones de señales, de señalización. Entonces, las células endoteliales reciben una responden a unas señales de las células que las rodean y de los tejidos que están rodeando mediante el flujo sanguíneo. Habrán señales aferentes que están dadas por mediadores solubles, contactos, sean mediadores de contacto celular,
habrán mediadores en la oxigenación, en las fuerzas hemodinámicas, en la temperatura y el pH, que es tan importante el pH. Habrán respuestas eferentes que van a regular tanto el tono vasomotor como también la permeabilidad vascular, también los balances hemostáticos y también habrá respuestas a la proliferación y a la sobrevivencia celular desde el punto de vista citomolecular. La respuesta al comportamiento extracelular va a estar dado por varios estímulos, ¿no? En base al lecho vascular e intersticial, ¿no? Entonces tendremos varias células que están trabajando en este sentido. Habría que tener en cuenta que vamos a tener también algunas variaciones, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿no? El endotelio es continuo, con uniones bastante estrechas en el endotelio que forman precisamente la barrera cerebral hematoencefálica. Entonces el endotelio se va a unir también a las glándulas endocrinas, a los glomérulos renales, ¿no? Que son fenestrados con poros transcelulares transicionales que permiten pues la secreción de hormonas proteicas, de plasma y de inmunoglobulinas y de todo, ¿no? Que permiten el paso ya en condiciones patológicas. Así se va a ir creando, por ejemplo, el síndrome nefrótico con la pérdida de proteínas de elevado peso molecular, ¿no? Para hacerse ya una presencia de una enfermedad, por citar un ejemplo. Luego tendremos también variaciones temporales. Las variaciones temporales las vamos a tener en el lecho vascular, ¿no? Propiedades que van a diferir en cuanto a su respuesta fisiológica y el estímulo fisiopatológico. Así también tendremos algunas variaciones como son anatómicamente, ¿no? Tenemos entre estas variaciones los estados genocitomoleculares, procoagulantes, anticoagulantes, que difieren entre el endotelio de un seno valvular venoso y una simple vena, un lumen venoso. Esto va a variar con un endotelio que va a estar expresado para producir los sustratos necesarios. Además del lecho vascular, vamos a tener variaciones temporales y dentro de las variaciones temporales vamos a tener, en modelos se ha visto esto, de animales de experimentación transgénico, se estudia muy bien, por ejemplo, algunas enfermedades que expresan algunos factores tisulares que están conferidos exclusivamente al lecho venoso pulmonar, venular pulmonar, ¿no? Y esto tiene que ver con el estado de oxigenación, de hipoxia y el estado de reoxigenación en los casos de obstrucción vascular. Entonces tendremos algunos patrones de cambios endotelales y ahí tenemos que hablar del espectro fenotípico del endotelio, que es un estado hemodinámico continuo y hay una activación, ¿no? Que puede darse tanto por la expresión de de las famosas constituyentes de la respuesta flogósica, como son las selectinas, mientras que las vénulas en otro lado, por ejemplo en el mesenterio, pueden expresar selectinas solamente cuando son estimuladas. Entonces, así también tendremos como mediadores inflamatorios que tienen que ver con el endotelio, como el factor alfa, trombínico, los liposacáridos y algunas veces un solapamiento entre fenotipos extracelulares e intracelulares y el endotelio vascular. Entonces, podremos llegar a tener inclusive una disfunción en lo que se llama disfunción del endotelio. La disfunción del endotelio hay que entenderla como un dato de envejecimiento de la vasculatura. Esto empieza por cambios estructurales, citomoleculares, con pérdida de la integridad del endotelio, de hiperadhesividad que otorga el lecho vascular a las plaquetas, por ejemplo, lo cual va a tomar un camino que es la aterosclerosis. En el tiempo, esta pérdida de la habilidad del endotelio de regular la resistencia vascular se va a hacer mucho más frecuente. Se ha visto también que la disfunción endotelial
se aplica en estadios donde si se transporta el fenotipo respectivo, va a haber una intercorrelación, una interacción con el huésped, ¿no? Y esto ocurre que hay gente que sí va a poder desarrollar más fácilmente una infección sistémica, es decir, una sepsis, ¿no? Y hacer también una hipertensión pulmonar en el caso de los habitantes de la altura, más fácilmente que otra gente. Todo depende del fenotipo que portamos y de los genotipos que vamos coheredando, ¿no? A través del tiempo. Entonces, eso va a determinar también nuevos mecanismos citomoleculares de angiogénesis y algunas enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica o también enfermedades veno-oclusivas hepáticas, por ejemplo, y algunas otras enfermedades que tienen que ver con displasias, ¿no? Así en el endotelio tenemos la producción del óxido nítrico, que ya lo hemos visto en el tema de inflamación, ¿no? Que es tan importante el óxido nítrico, especialmente cuando es sintetizado a partir del endotelio y va a ir a actuar ya sea con vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción es la endotelina y la vasodilatación a través de sus sintasas del óxido nítrico, que son las sintasas inos, venos, ecnos y la de MIT, que viene a ser la sintasa mitocondrial. Asimismo, el óxido nítrico participa con algunos agonistas en su acción vasodilatadora, como es la acetilcolina, la histamina, algunos mediadores como la trombina, factor de coagulación, la serotonina, inculpada como la hormona de la felicidad, adenosina, las bradiquininas, algunos vasoactivos como la norepinefrina o la adrenalina y algunos otros efectos que tienen también algunas otras catecolaminas, como sería los derivados de las catecolaminas. El óxido nítrico tiene un innumerable número de efectos, pero eso sí, hay que entender, el óxido nítrico produce vasodilatación cuando es necesario, puede producir también vasoconstricción, pero hay algo que lo recargo y lo recalco. El óxido nítrico a nivel del sistema nervioso central hay que tener cuidado porque produce grandes influjos de calcio dentro de la neurona y eso despierta el óxido nítrico y despierta la cascada de citotoxicidad ¿no? del glutamato. Y eso no es muy bueno porque lleva a una especie de muerte celular programada a nivel neuronal, ¿no? Y entonces el óxido nítrico puede ser muy amigo algunas veces, pero no tan amigo en otras, ¿no? Muy amigo a nivel de cuando hablamos del sistema coronario, ¿no? Donde es el óxido nítrico el que va a ser el mediador para todas las respuestas vasodilatadoras. Sin embargo, a nivel cerebral, la apoptosis empieza a partir de la activación del óxido nítrico cuando permite el influjo del calcio dentro de la neurona y esto propicia la descarga de la cascada de glutamato, llevando a la necroptosis, finalmente a la muerte neuronal. Luego, el óxido nítrico también en el endotelio vascular, estoy haciendo rápidamente un recuerdo, hay la participación en el fenómeno de adhesión, ¿no? Y aquí tenemos que ver algunas moléculas como las ateroelams, que son adhesiones inducidas del leucocito endotelial que tienen que ver con las aterosclerosis por vía de una identificación de un antígeno celular específico endotelial que predominantemente se une a los monocitos. Luego tendremos algunos péptidos con una secuencia homóloga a la secuencia de las células BECAM, que vienen a ser células de citoadherencia molecular, las BECAM1, las cuales previamente ya han sido clonadas como citocinas inducibles por proteínas de las células endoteliales. Subsecuentemente tendremos otras BECAM que están localizadas en el auditorio sobre las lesiones ateroscleróticas. Especialmente esto se ha visto en modelos de experimentación en conejos. Entonces, se ve que puede haber también trombosis venosas que están relacionadas con deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S, sujetos que traen este genotipo y que lastimosamente está pues la proteína C, por ejemplo,
Y esto hace que el individuo, por mucho que se cuide, sea un gran atleta, que esté tomando a partir de los 50 años sus antiagregantes plaquetarios y todas las vitaminas, sus antioxidantes, puede hacer todas las cosas que él quiera para evitar la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, tiene un problemita genómico en la proteína C y eso va a ocasionar que el individuo igualmente termine haciendo tromboembolia pulmonar. El diagnóstico genocitomolecular es donde hay que aplicarlo para estas situaciones. Muy bien, dicho esto, yo creo que es muy largo hablar un poco más del endotelio. Hasta ahí llegamos y seguimos con el tema. Bien, aquí tenemos constituyentes del glicocálix. Bien, dentro de los constituyentes del glicocálix vamos a tener por una parte a los proteoglicanos, en primer lugar, que son, por lo general, los consideramos la columna vertebral del glicocálix. Ojo, el glucocálix o glicocálix, como se quiera llamar, pero este glucocálix viene a ser estos proteoglicanos, vienen a ser la columna vertebral, el eje sobre el cual se sitúa, se construye toda esta ramificación, porque el glicocálix es una ramificación, es como un tejidito que está tapizando todo el endotelio. Y estos glicanos se componen de un núcleo proteico al que una o más cadenas están vinculadas, ¿no? De glucosaminoglicanos están vinculadas. Los proteoglicanos, y entre ellos tenemos al Sindecan, vamos a ver algunas láminas posteriormente, al Glipican y al Perlecan, que son los principales componentes de esta columna vertebral, a la cual se van a unir cadenas de glucosaminoglicanos, de hidratos de carbono, a su vez, que conduce a la producción de proteoglicanos solubles que están residiendo en el glicocálix endovascular, Y ahora, aquí tenemos los proteoglicanos solubles. Hay 5 proteoglicanos solubles que se encuentran en esta red. Y empezamos por el sulfato de parán o heparansulfato, el sulfato de condroitina, el sulfato de dermatano, el sulfato de queratán y el ácido hialurónico. Son polímeros lineales de disacáridos que tienen longitudes variables y están modificados por los grados de sulfatación o por los grados de acetilación. ¿Cómo se combinan estos? Los disacáridos obviamente están compuestos cada uno con un ácido hialurónico y una exosamina, o sea que compuesta de 6 carbonos. La clasificación depende de su integración tanto con el ácido hialurónico por una parte y por otra con la exosamina y con la sulfatación que se va a dar. Hablando un poquito ahora, más exactamente de lo que nos interesa, y les interesa a ustedes obviamente, es el heparansulfato. El heparansulfato representa más o menos hasta un 90-92% de la cantidad total de proteoglicanos presentes en el glicocálix. Pero no se olviden que el glicocálix tiene 3 partes, y una parte es hidrato de carbono, otra parte son lípidos y otra parte son proteínas. El segundo glucosaminoglicano más común en el glicocálix es el sulfato condroitina, que se encuentra en una relación 4:1 con el heparansulfato en el endotelio vascular. Otro glucosaminoglicano importante es el ácido hialurónico, cuya característica estructural viene a ser una molécula polimérica larga de 104 kilodaltons. Difiere de otros glucosaminoglicanos porque no se une a la proteína nuclear, no se une. La relación exacta con la membrana celular es el descoglicocálix, una estructura considerada de enfermo grave según los datos de este investigador Raúl Carrillo Esper. Enlaces. Se presume que hay un enlace al receptor CD44. Estas son células presentadoras y una unión por proteínas tipo hialuronanosintasas, sintetasas si quieren, o sintasas, que se encuentran en el citosol de la membrana celular. Otras uniones se han identificado como CDC37 y la P32. El heparansulfato, el sulfato de condroitina y el sulfato de dermatán se van a sintetizar en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi de la célula endotelial y producen una traducción de proteínas ribosomales. Una silosiltransferasa transferirá la silosa del uridil difosfato, del uracil difosfato, silosa a residuos específicos de serina en las proteínas del núcleo.
consecuencias, ¿no? Las cadenas de glucosaminoglicanos contienen múltiples sitios de unión para proteínas derivadas del plasma. Pequeñas modificaciones pueden tener grandes consecuencias funcionales. La diversidad de los patrones de sulfatación de glucosaminoglicanos, el efecto sobre las proteínas de unión específica y la modulación de la función de las proteínas, pues sugiere que las condiciones que disminuyen el espesor de glucocáliz regulan los patrones de sulfatación de glucosaminoglicanos específicos de proteínas y son susceptibles de modificar la permeabilidad vascular y alterar la proteína específica de unión y su actividad. Esto de la permeabilidad tiene que ver mucho y con mucho con el intercambio de energía negativa, de electrones, la disposición de cargas negativas en todo el endotelio vascular. No hay que olvidarse que quienes están dando esas cargas precisamente vienen a ser estos glucosaminoglicanos, proteinoglicanos, que están conformando todo lo que es el glucocálix. Bien, glucoproteínas, además de los proteoglicanos con sus largas cadenas laterales, lineales, etc., hay ciertas glicoproteínas que se consideran parte de esa columna vertebral que estamos hablando de glicocálix. Este grupo de glicoproteínas endoteliales se caracteriza por un número relativamente pequeño, ¿no? Y cadenas laterales de hidratos de carbono ramificadas, ¿no? Entre 2 a 15 residuos de azúcar. La principal función, reclutamiento celular, desde el torrente sanguíneo a la señalización celular. Las tres familias de moléculas de adaptación de células presentes en los glicocálices endoteliales son las selectinas, las integrinas y las inmunoglobulinas. Veamos las selectinas. Estas son mediadores químicos, las selectinas, las integrinas, todas estas son mediadores químicos. Estas selectinas, son glicoproteínas de la familia de las selectinas, contienen un dominio en el citoplasma, un dominio transmembrana, muy similar al factor epidérmico, y un dominio de lectina terminal, que es el principal responsable de la unión de grupos carbohidratos, proteínas glicosiladas o lípidos. Dentro de estas selectinas tenemos la E-selectina y la P-selectina, que están en el endotelio vascular y ambas implicadas entre las interacciones endoteliales, almacenando los famosos cuerpos de Weibel-Palade, ¿no?, de las células endoteliales, y determinan la exocitosis de cuerpos de Weibel-Palade inducida por estímulos tales como el estímulo de la liberación de la trombina y la liberación de la histamina. La histamina es la primera en liberarse en todo proceso flogésico, permitiendo una rápida translocación de la P-selectina en la superficie celular. La E-selectina no se almacena en gránulos, pero requiere, ¿no?, un RNA de nuevo para su síntesis y la síntesis de proteínas que se expresan en la superficie celular. Bien, la estimulación de estas selectinas, estimulación endotelial celular, puede darse por citoquinas, y ahí tenemos de esa numerosa familia de citoquinas, tenemos a la interleuquina 1, al factor de necrosis tumoral alfa, y también tenemos otras citoquinas, como la interleuquina 4, la interleuquina 6, la 8, una que es parte del CAS, la interleuquina 10, que el CAS pertenece al sistema a la regulación, contrarregulación hacia el proceso de la flogosis, ¿no? Viendo esta estimulación endotelial, la citoquina de interleuquina 1, como proflogósica, importantísima para desencadenar la respuesta inflamatoria, ¿no? Y en algunos tejidos van a aparecer algunas P y E selectinas que se van a ir expresando constitutivamente en las células endoteliales. Luego, entrando ya a las integrinas, estas son heterodímeros con dos subunidades, alfa y beta. Se han identificado 18 diferentes subunidades, alfa y beta, lo que significa que cada integrina se va a caracterizar por una combinación específica de sus subunidades. Estas integrinas se encuentran pues, en muchos tipos de células, inclusive en las células, obviamente, en las células endoteliales, leucocitos, plaquetas, en las membranas de algunas luminales de algunas células endoteliales, donde vamos a ver la integrina B3, que es un importante mediador de la interacción de las células endoteliales con la plaqueta. Aquí, hablando de las células endoteliales plaquetarias, tenemos que pensar que la universidad en una universidad en España, ¿no?,
publicó la vía única de la coagulación hace ya varios años, o sea, 10, 12 años atrás, ¿no? Donde hay 3 fases plaquetarias para la coagulación, donde se trataba de desligar la vía intrínseca y la extrínseca de todo esto y más bien tener en cuenta que hay una sola vía única, una única vía de la coagulación y que todo tenía una gran capacidad de producción de coagulación a partir de la membrana plaquetaria, ¿no? Muy bien, las integrinas A2 beta 1, alfa 5 beta 1, alfa 2 beta 1 y alfa 6 beta 1 se van a unir a la matriz extracelular y van a ser las responsables de las interacciones entre la laminina, la fibronectina y el colágeno. Estas lamininas y las fibronectinas tienen que ver con la matriz del glicocálix, especialmente la laminina, cuando estamos hablando de los glomérulos y del endotelio vascular, donde vamos a tener las podocinas. Muchos estudios se han centrado pues, en estas interacciones entre las integrinas y la matriz subendotelial durante los periodos de angiogénesis. Inmunoglobulinas. Estos son los tanques. Yo los llamo los tanques de la respuesta inmune. Los soldados, la carne de cañón que sale a defendernos son los glóbulos blancos. Las inmunoglobulinas no, además estas son grandes. Estos son unos tremendos tanques que salen y cuando se activan, pues producen la destrucción, ¿no? Pues pueden englobar y fagocitar al enemigo. Entonces, la superfamilia de las inmunoglobulinas, de las glucoproteínas, se caracteriza por su dominio transmembrana citoplasmático con un variable número de dominios de inmunoglobulinas a nivel luminal. Los ejemplos más conocidos son la molécula de adhesión intercelular, las ICAM1 y 2, moléculas de adhesión vasculocelular, como las BCAM1, y moléculas de adhesión celular endotelial para plaquetas como las PECAM1. O sea que tenemos por una parte las ICAM1, las BECAM y las PECAM. Las ICAM1 intercelular, las BECAM, que son las vasculares, y la de las plaquetas, la PECAM1. Todas actúan como ligandos para las integrinas en los leucocitos y en las plaquetas, siendo mediadores cruciales de leucocitos para el endotelio, todas ellas. Ahora, la ICAM1 y PECAM2 y la PECAM1 tienen una expresión lineal, mientras que la BCAM1, la vascular, se expresa tras la estimulación de células endoteliales por algunas citoquinas, como la interleuquina 1, que también van a aumentar la expresión de la ICAM1. En cuanto a las ICAM2 y las flogosis, el papel proflogósico y proinflamatorio, el papel de ICAM2 en la inflamación, se ha demostrado que la ICAM2 se involucra en la regulación de la angiogénesis. Además, o sea, de neovascularización estamos hablando, además de las moléculas de adhesión celular, el glicocálix o glucocálix alberga glicoproteínas con funcionalidad en la coagulación, en la capacidad de fibrinólisis, y por lo tanto tiene que ver con sustratos de plasminógeno y transformación de plasmina y la hemostasia. Un buen ejemplo viene a ser la glucoproteína IB105, que se expresa en las células endoteliales y también en plaquetas. Componentes solubles. Finalmente, los componentes solubles, existen componentes solubles de diversos tipos dentro de los componentes de los proteoglicanos y las glicoproteínas, tales como las proteínas y proteoglicanos solubles. Y estos se obtienen del endotelio o desde el torrente sanguíneo a partir de albúmina y oros o mucoide, que son clave en la preservación de la selectividad, la carga y la permeabilidad de la barrera. Los componentes solubles de glicocálix contribuyen en gran medida, pues, a la importancia funcional, a la estructura, a la estabilidad luminal, a la disponibilidad de cargas. Aún así, el glicocálix es una capa muy delicada. Es tan delicada que no se la debe dañar ni siquiera con un suero fisiológico, porque el suero fisiológico deja de ser fisiológico cuando hablamos de glicocálix, porque ya es demasiada osmolaridad para el glicocálix. Y obviamente, así como el glicocálix es una capa delicada, la eliminación de un componente concreto puede resultar en pérdida. Si alteramos el glicocálix, se va a alterar toda la pérdida de la función total y eso va a llevar a una disendoteliosis. La disendoteliosis, pues va a producir una enfermedad proflogósica que puede terminar en una sepsis. Bien, la importancia funcional. El glicocálix endotelio es un determinante importante pues en la permeabilidad vascular y es el que es capaz de limitar
el acceso de ciertas moléculas de la membrana celular endotelial. En pequeñas arterias mesentéricas se ha demostrado esto de ratitas con el uso de algunas soluciones, como son los dextranos, que ya no se utilizan mucho, marcados con fluorescencia de varios pesos moleculares, dextrano 40, 60, 70, mostrando el aumento de la permeabilidad de moléculas más pequeñas. El glicocálix media transportes enzimáticos y funciona como barrera permeable. Así que el glicocálix es una barrera permeable. El molinero conocido como Cruz Break aplica el mecanismo de Stalin sobre el glicocálix con cierta crítica que se hace sobre este mecanismo de Landis-Stalin y describe sus efectos sobre los solutos y el transporte de agua a través del endotelio. Ojo que cuando estamos hablando del glicocálix como determinante importante de la permeabilidad vascular, es porque este puede limitar el acceso y su paso a través de las conexiones interendoteliales y transmembrana hacia el espacio intersticial, saliendo hacia el espacio intersticial. Ok. Edema, extravasación de líquidos. La importancia del glicocálix endotelial en el control de la extravasación de coloides y líquidos se ha hecho evidente por estudios de Remy y colaboradores que identificaron ya esto hace varios años, deterioro de la función endotelial después de que se degrada el glicocálix. Hay que evitar degradarlo, hay que evitar lesionarlo. Esto lo hicieron en modelo de corazón no perfundido. Sin embargo, después de 20 minutos de isquemia aguda, solo la albúmina impidió la fuga vascular. Habrá que tener en cuenta que en la edema y extravasación de líquidos hay estudios, como vamos a ver, que hacen algo mucho más lógico y más molecular, y el transporte de líquidos a través del endotelio vascular. Además de la capacidad que tiene el glucocálix para restringir moléculas, hay que tener en cuenta el subglicocálix o subglucocálix. ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Ojo, me estoy adelantando. Esto influye en la interacción de la pared de los vasos, mediando ¿qué? A las células rojas, a los glóbulos rojos, a las plaquetas, y el adosamiento de los leucocitos al endotelio, el rolling over, y luego el paso de los leucocitos al espacio intersticial. No transmembrana puede ser, o intercelulo endotelial. Por lo tanto, en condiciones normales, las cadenas de glucosaminoglicanos y los componentes solubles que hemos visto a todos ellos de glicocálix protegen de la adhesión molecular. Y además esto que adiciona la carga eléctrica negativa. Los estímulos que degradan este glicocálix inducen una integración entre su estructura más abierta, como enzimas, citoquinas, isquemias de perfusión. Estos aumentan las moléculas de citoadherencia que a su vez permiten una interacción celular con el endotelio. Y se alteran las microvellosidades de glicocálix porque parecen microvellosidades, pero no son más que cadenas de hidratos de carbono, proteínas y lípidos en la membrana. La presencia de un glicocálix endotelial grueso en vivo tiene ventajas para la rheología, especialmente en la microvasculatura. En esta parte de la cintura, la viscosidad de la sangre local y el hematocrito están modulados. Ojo, la viscosidad de la sangre y el hematocrito están modulados, al parecer, por el glicocálix. Glicocálix como mecanotransductor. El endotelio se expone a fuerzas mecánicas inducidas por el flujo sanguíneo. Ya se reconoce que estas fuerzas, especialmente fuerzas de estrés y de cizallamiento, determinan la morfología y la funcionalidad de las células endoteliales. Estas, expuestas a tensión, producen óxido nítrico. Es un mecanismo de producción de óxido nítrico a nivel del endotelio, que es el óxido nítrico importante determina del tono vascular. Si puede decir vasoconstricción o puede producir vasodilatación dependiendo de las sintasas que vaya a activar, ¿no? Estimular, como la sintasa inos, venos, egnos y la DEMI. Sin embargo, las moléculas responsables de la traducción de fuerzas biomecánicas en señales bioquímicas, mecanotransductores, a eso llamamos mecanotransductores, que vienen siendo las respuestas de las fuerzas biomecánicas, y esas fuerzas biomecánicas ya hemos hablado que son fuerzas de estrés y de cizallamiento, no han sido identificadas con mucha evidencia hasta hoy en día. Sin embargo, ya hay muchos estudios que están avalando aquello, y el glicocálix se añade pues a la lista de posibles candidatos. Heparansalfato y hialuronatos, de acuerdo con estudios experimentales,
Se ha determinado que el heparansulfato y el hialuronato parece que juegan un papel en la detección y amplificación de las fuerzas de cizallamiento inducidas por el flujo. A partir de estos datos, parece probable que el glicocáliz determina un papel importante en la mecanotransducción, ¿no? Que son estas fuerzas de estrés. Los diferentes componentes del glicocáliz probablemente operan juntos, lo que significa que el glicocáliz como un todo es el que juega un papel muy responsable, fundamental, como mecanotransductor, tanto equilibrador como determinante osmótico. Proteínas centrales nucleares del glucocáliz. Proteínas del núcleo del glicocáliz son responsables de la transmisión de las señales de estrés y cizallamiento en los procesos de la señalización celular, por ejemplo, la producción de óxido nítrico y la reorganización del citoesqueleto, del esqueleto de las células. Al mismo tiempo, la tensión de cizallamiento se transmitirá a otras regiones de células endoteliales, así como en las uniones intercelulares y en las placas de adhesión. No, las células interendoteliales se las vamos a ver con más detalle, pero estas células interendoteliales se están unidas y a su vez presentan sitios de unión interceluloendotelial por donde pueden migrar más fácilmente algunos elementos formes de la sangre para defendernos en nuestra capacidad inmunológica que tenemos. Pero asimismo, estas fuerzas interceluloendoteliales, estos espacios que permiten la migración, también tienen que estar reguladas por ciertas microproteínas que tienen que dar la cabida, el paso y la posible apertura de estas conexiones intercélulo-endoteliales. Ahora, en cuanto al glicocáliz y el microambiente, como centro de control, los proteoglicanos en el glicocáliz contribuyen pues en gran medida a la importancia funcional. No nos olvidemos, el acoplamiento de moléculas derivadas del plasma pueden influir en el medio ambiente local. ¿Cómo? 1. La unión de receptores enzimáticos y ligandos al glicocáliz endotelial inducen un aumento en la concentración de estas sustancias, permitiendo la señalización adecuada o modificación enzimática mediada por factores de crecimiento de fibroblastos. 2. La unión de moléculas que derivan del plasma pues lleva a una concentración local de gradiente que se ve a menudo en el gen del factor de crecimiento, regulando procesos de transcripción y desarrollo. Factores de transcripción genocitomoleculares. 3. Importantes mediadores anticoagulantes pueden unirse al glicocáliz, como la antitrombina 3. Importantísima la antitrombina 3, para evitar la trombosis que se genere trombosis en el ser humano. Luego el cofactor de heparina 2. La trombomodulina, otro factor, y el factor inhibidor del factor tisular, muy importante, que estaría actuando como factor inhibidor del factor tisular, que estaría actuando como un agente fibrinolítico. La antitrombina 3 es un fuerte inhibidor de enzimas procoagulantes, como la trombina y los factores 9 y 10 activados. Muy bien, la antitrombina 3, el déficit de la antitrombina 3 produce un estado procoagulante, pero casi incompatible con la vida. La trombomodulina es una proteína que contiene sulfato de condroitina, expresado por células endoteliales, y puede convertir pues, la trombina a partir de un procoagulante a un activador, la proteína C. No sabíamos que esto va a convertir la protrombina en trombina a partir de este factor activador de la vía de la proteína C. Y esta trombomodulina viene a ser un inhibidor potente de los factores 7A activado y factor 10 activado. Se cree que esto se puede unir al glicocáliz a través de paransulfato. Todas estas moléculas anticoagulantes están presentes en el glicocáliz y presentan, pues, contribuyen a la naturaleza tromboresistente del endotelio sano. No olvidar que el endotelio sano no va a iniciar un proceso de coagulación mientras tenga una carga negativa expuesta. Y eso respeta el glucocálix y quien le dé esa carga negativa, el glucocálix atrapando a todos estos elementos con carga negativa. Las proteínas son toda proteína, tienen carga negativa y eso está tapizando el endotelio. El glicocáliz también endotelial modula la respuesta inflamatoria de las citoquinas, atenuando para las mismas para receptores de superficie celular. Otro aspecto de esta función vasculoprotectora del glicocáliz endotelial es la capacidad que tiene para unirse a inactividades de radicales de oxígeno, inactivadores,
como la superóxido dismutasa extracelular, la SOD, y estas enzimas ayudan a reducir el estrés oxidativo y mantienen la biodisponibilidad del óxido nítrico. No nos olvidemos que el SOD, la superóxido dismutasa, pues es el antagonista primordial y fundamental del óxido nítrico. O sea, ¿con qué podemos controlar la acción vasodilar del óxido nítrico? Pues utilizando superóxido dismutasa. Ese es su enemigo, es su némesis. No, es el némesis del óxido nítrico, superóxido dismutasa, porque podría inhibir la producción de óxido nítrico. No queremos que también se inhiba toda la producción del óxido nítrico, obviamente. En la fisiopatología microvascular multiorgánica, vamos a ver que en los vasos sanos el glicocálix endotelial determina la permeabilidad vascular, atenúa interacciones en las paredes celulares, media la tensión, señalización y tiene un papel complejo como básculo protector. Cuando se interrumpen, modificando, se pierden estas propiedades, hay un papel decisivo en enfermedades que se caracterizan por grave disfunción endotelial. Y ahí empieza la disfunción endotelial, cuando empezamos a lesionar pues, el glucocálix. De estas, las que vamos a destacar, que afecta mucho al glucocálix, tenemos a la diabetes mellitus, los síndromes de perfusión por isquemia, ¿no? En donde se liberan radicales oxidrilo, peroxinitritos, la aterosclerosis, y la sepsis. No, o sea, no hay que olvidarse que la sepsis tiene un mecanismo de transición, transición que lleva a la producción que termina en sepsis, ¿no? Aquí podríamos hablar de un proceso inflamatorio vulgar, ¿no? Que podría empezar como una gingivitis, y esa gingivitis con el tiempo mal atendida va a llevar a una cascada de eventos que pueden llegar a producir una infección localizada, en la cual estaría favorecida a su vez por un molar, por ejemplo, un molar que esté infectado, ¿no? Donde se forme un absceso y ese absceso fácilmente puede expandirse, puede migrar el absceso para producir un flemón, pero ese absceso no va a producir un flemón en el collito, no, si es de molares de la mandíbula inferior, esto puede ir diseccionando los espacios de los respectivos triángulos anátomo-funcionales que tenemos a nivel cervical, puede diseccionar y pasar y llegar al mediastino, y esa pus, el pus que llega al mediastino, que va a producir una mediastinitis. Y el mediastino que hay pues órganos súper importantes, está el esófago, está la tráquea, está parte del corazón. Señores, es un espacio, el mediastino, que tiene que estar aséptico. Pero si migra ese líquido purulento a través de una simple muela picada, todo empezó con la muela picada más una gingivitis, etcétera, y se formó pus, y bueno, y eso llegó hasta el mediastino, pues vamos a llegar a la mediastinitis, y muchas veces la mediastinitis no se puede controlar con simples antibióticos o con los mejores antibióticos, imposible. Hay que hacer una esternotomía y entrar y hacer un lavado del mediastino en su caso, y ver qué elementos del mediastino ya están comprometidos, e incluso se tiene que llegar a hacer la resección anatómica de ese mediastino, de algunos elementos, para acabar con la infección. Así que empezamos con una simple infeccioncita en la boca y hemos llegado al mediastino, y eso puede generalizarse, donde la respuesta inmunológica ya se hace es una respuesta sobre todo más que inmunológica localizada, ya es sistémica. Empezó en la cavidad oral, en la cavidad orofaringia, en alguna de los molares o premolares, y entonces termina comprometiendo el mediastino, y una vez que se comprometió el mediastino ya se hizo la flogosis, ya no es localizada, ya es una infección sistémica, y estamos hablando de la respuesta sistémica a la inflamación, que es el mecanismo del SIRS, es decir, una respuesta inflamatoria sistémica que va a dar origen a la infección sistémica,
donde hay un comportamiento del endotelio y de todo el sistema genocitomolecular dando respuesta a la propagación de esa infección a diversos órganos. Pueden comprometer el riñón, pueden comprometer el hígado, los pulmones, pueden comprometer el vaso, pueden comprometer los intestinos. A nivel intestinal puede haber una translocación bacteriana. Esto puede llegar inclusive hasta el cerebro. Entonces podrán comprometerse las válvulas, podrá aparecer una endocarditis postinfecciosa. Habrá una disfunción orgánica múltiple y la disfunción orgánica múltiple es la disfunción, la más severa de más de 2 órganos, con lo que con 4, 5 o 6 órganos disfuncionantes la mortalidad puede llegar hasta hacerse hasta más del 90% y en algunos casos haciendo el score de Apache 2 se puede determinar la mortalidad predecible. La mortalidad predecible la podemos calcular a través del score de Apache 2. Eso se puede bajar fácilmente en una calculadora, en un iPhone, en un celular, y bajan calculadora de Apache y forman el Apache 2. Introducen los datos y les va a dar, ponen enter y les va a dar la mortalidad predecible, que a veces puede exceder el 97, 98% en pacientes con más de 4 órganos disfuncionantes. La disfunción orgánica múltiple se maneja en terapia intensiva, no se puede manejar en otro lado porque es un paciente que está recibiendo soporte de vida, tanto respiratorio, cardíaco, renal, habrá que hacerles las respectivas hemodiálisis o en su defecto hacer otro tipo de diálisis, inclusive hasta diálisis peritoneales pueden ayudar, si es que el abdomen no está comprometido, si es que no hay una peritonitis ahí secundaria, a la translocación misma, puede llegar a haber hasta perforación intestinal. Entonces, una disfunción orgánica múltiple es lo menos que queremos para un paciente que está con sepsis. Que haga sepsis, ok, manejemos. Antes de que nos dé una disfunción orgánica múltiple, tenemos que sacar a ese paciente adelante. ¿Cómo empieza todo esto? Pues haciendo un pancultivo a la recepción del paciente. Si hay sepsis, ¿cuántas horas tenemos? Antes teníamos 6 horas, hace algunos años, pero luego teníamos 3 horas para el manejo, luego vino con que teníamos 1 hora para iniciar el manejo y ahora ya no hay hora, ahora no hay nada. Ahora se identifica la sepsis, posible proceso séptico, señores, se empieza tratamiento, se empieza a hidratar, 30 mililitros por kilogramo peso del paciente y tenemos que tener ya al paciente manejado en las primeras 2 horas, si es posible, ya con un pancultivo realizado, con una tinción gram solicitada para ver qué tipo de germen estamos enfrentando, gram positivo, gram negativo, y empezar a colocar todas las vías necesarias, hidratar al paciente, empezar con terapia de antibióticos lo más cercana posible. El gram nos va a dar la selección de tejido de la tinción gram positivo o negativo y empezar las medidas, empezar la motivación cardíaca, instalar en el paciente si es necesario una ventilación mecánica y si es necesario, por ahí es un virus, un COVID que está atentando contra la vida del paciente, que se ha complicado con una infección bacteriana y está haciéndonos un síndrome de distrés, pues la ventilación mecánica, y si no mejora la respiración tenemos que utilizar un ECMO. Bien, todo esto es a consecuencia ¿de qué? De una disfunción orgánica múltiple. Bueno, y aquí tenemos para mostrarles, he traído aquí está la mitocondria, que les he dicho que en principio de la charla, aquí vamos a ver algunos organelos. Vean, esta es una célula, algunos organelos que son importantes, pero de todos estos que están viendo, y estoy señalando con el puntero, espero que se pueda ver el puntero, que esté grabando el puntero además. Aquí tenemos la mitocondria, que viene a ser, yo lo llamo, pues el chip biológico que nos han puesto. Y la mitocondria es la que ordena absolutamente todo. Es que en la mitocondria se realiza la verdadera respiración, porque nosotros nos respiramos, solo somos ventiladores humanos. Cuando utilizamos una ventilación mecánica, ahí estamos utilizando un ventilador mecánico. ¿Pero qué somos nosotros? Ventiladores humanos. ¿Dónde se efectúa la verdadera respiración? Pues en las células. La respiración es celular. ¿Y dónde? En la mitocondria. Y la mitocondria, cuando tiene oxígeno, pues va a crear más de 22, va a producir más de
25 ATPs. ¿Y qué es el ATP? Es adenosín trifosfato, que es la gasolina para que funcionemos todos nosotros. Así como hay la mitocondria y que está encargada de la respiración y de otros mecanismos importantísimos en la que ordena todas las funciones. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos algunas vacuolas, aquí tenemos el retículo endoplásmico liso, bien, aquí tenemos los famosos ribosomas, el RNA ribosomal que estamos hablando, que es el mensajero, en el caso del COVID, ¿no? Tenemos lisosomas, vacuolas, centriolos, aquí tenemos el núcleo y aquí está la membrana nuclear más por fuera, aquí está la cromatina, aquí tenemos los poros del núcleo, aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, aquí teníamos el liso, aquí está cerca del núcleo el rugoso, aquí tenemos el famoso aparato de Golgi, ¿no? Y tendremos aquí microfilamentos y microtúbulos. Todo esto son organelos en una célula. Una célula tiene todo esto. Y aquí tenemos una fotografía bastante simpática digamos, de un glicocálix. Este glicocálix, como ven aquí, ven todos ustedes estas estructuras, unos palitos, pues esos son oligosacáridos que están constituyendo el glicocálix. ¿Dónde está sentando el glicocálix? En el endotelio, ¿no? Esta es la doble bicapa lipídica ya de una célula donde está sentando el glicocálix. Aquí tenemos alguna proteína que está queriendo ingresar de alguna manera hacia dentro de la célula. Aquí tenemos otra imagen de la pared celular, aquí tenemos el citosol, ¿no? Tenemos la pared celular, ¿no? Con sus bordes, la doble capa bilipídica. Aquí tenemos la pared celular, aquí tenemos la pared celular primaria, estas líneas, la pared celular secundaria un poco más por dentro, ¿no? Aquí tenemos ya el interior de la célula. Hacia más afuera tenemos la membrana celular y aquí la lamela media y el interior de la célula, de una segunda célula, la tipo 1 y aquí la tipo 2. ¿No? Es una micrografía electrónica de transmisión de paredes celulares, ¿no? La pared secundaria está formada, la secundaria, la última en formarse, está pegada a la membrana está pegada a la membrana plasmática. Entonces aquí tenemos la membrana celular y tenemos acá todas las uniones a través de esta microfotografía electrónica. Aquí tenemos otra lámina donde tenemos la pared con la unión primaria y la unión secundaria y la lámina media. Acá tenemos una célula vegetal, ojo, esta es una interacción protoplásmica, comportamiento intracelular o simplasto, el comportamiento extracelular o apoplasto. Los plasmodermos conectan estos protoplastos vivos de células adyacentes, pero que el conjunto que integra el cuerpo de una planta constituía un simplasto. Este glucocálix se ha visto, se lo ha descubierto primero, se ha visto en células vegetales y luego se ha buscado en el humano. Aquí tenemos otra vez las paredes, tenemos las primarias, las secundarias con su lámina media. Aquí tenemos las mismas paredes dibujadas, digamos que tridimensionalmente. Aquí tenemos los proteoglicanos o glucanos. Y miren ustedes, qué interesante, ¿no? Aquí tenemos un citoplasma en color amarillo, ¿no? Aquí tenemos la doble membrana lipídica. Y por fuera de esto, aquí, en este espacio celeste, está el glicocálix, que son todas estas ramificaciones en color azul. ¿No? Aquí está la membrana plasmática bilipídica. Aquí hay algunas fibras de colágeno, como ustedes pueden, parecen gusanos. Acá tenemos las moléculas de proteoglicanos y aquí tenemos complejos proteoglicanos que están llevando a su vez unas líneas gruesas azules, mucho más gruesitas, que vienen a ser polisacáridos moleculares donde asientan los proteoglicanos. Y aquí las fibras de colágeno. Todo esto estamos viendo en una ultraestructura.
Aquí hay otro glicocálix. Aquí tenemos la célula endotelial y la base amarilla, el glicocálix endotelial y el eritrocito caminando por el lumen intravascular. Tenemos lo mismo aquí, la célula endotelial, pero aquí ya estamos viendo cómo están configuradas las cadenas de proteoglitanos. Acá tenemos el SOD, la superóxido dismutasa, que es la que va a antagonizar a la acción del vasodilatadora del óxido nítrico. Aquí tenemos un proteoglicano soluble, aquí hay ácido hialurónico esparcido, aquí hay glicoproteínas, aquí tenemos a las AT2, ¿no? A las AT3, antitrombina 3, ¿no? Y la célula endotelial. Una lámina muy demostrativa, un dibujo, un dibujo. Acá tenemos los proteoglicanos, ¿no? El glucospino, la doble membrana lipídica. Aquí tenemos la N-acetilglucosamina. Aquí tenemos una molécula de manosa con sus puentes y uniones nitrogenoides de oxígeno. Y también tendremos aquí algunas manosas, ¿no? Aquí tenemos una acetilgalactosamina y en color plomito están acá el ácido glucurónico que está interviniendo, formando parte de los proteoglicánicos. Y por otra parte, se logra ver a la fucosa, aquí está la fucosa, y también ácido ciálico, el ácido ciálico. Perfecto. Acá tenemos otra estructura, aquí tenemos el citoplasma, y hacia afuera vamos a ver aquí una célula, otra célula, tenemos hormonas, enzimas, bacterias, la membrana plasmática, los receptores de unión, glucolípidos en verde, glucoproteínas en color rojito, ¿no? Aquí hay un virus que está queriendo meterse. Así es como se introduce el virus en nuestro RNA, el RNA mensajero viral que nos ha dado el famoso COVID, el SARS-CoV-2. Y aquí tenemos estas moléculas de citoadherencia que son importantísimas, como es la cadeerina, que va a dar estabilidad a la P120 catenina, ¿no? O a su vez, viceversa, que la P120 va a estabilizar a la cadeerina, que va a servir para la migración intercélulo endotelial de elementos formes de la sangre hacia el espacio intersticial. Acá tenemos por una parte los elementos longitudinales, que son el citoesqueleto de queratina de la cadeerina, y aquí está la cadeerina con sus moléculas de adhesión proteica, la cadeerina. Aquí tenemos las placas de adosamiento a partir de los desmosomas y las células fagocitarias. Aquí tenemos la queratina que estábamos viendo por este lado, la misma queratina, y el espacio extracelular por donde va a salir, por ejemplo, un linfocito, o por donde va a salir posteriormente quizás algún otro elemento forme de la sangre. Bien, ahora en esta parte paramos un poco porque es la flogosis y la permeabilidad endotelial en las infecciones. Entonces, volviendo a la famosa B-caderina. La B-caderina es un componente de las proteínas de adición de la unión intercélulo-endotelial, y previene la migración y el escape de elementos formes al espacio intersticial, la B-caderina. Y tiene que estar reforzada. La B-caderina es una glicoproteína que pertenece al complejo del glicocálix. El desplazamiento de estas B-caderinas hacia el interior de la célula produciría huecos, gaps, brechas entre las células endoteliales, y así aumentaría la permeabilidad y el paso de elementos formes. Este movimiento de las B-caderinas es prevenido normalmente, para que no pase esto, por una proteína denominada P120 catenina, que estabiliza la B-caderina evitando el proceso que se llama de regulación y de internalización, downregulation, el proceso de internalización para evitar que ocurra esto. O sea que el movimiento es prevenido por estas P120 cateninas. Cuando estas P120 cateninas terminan su actividad, pues se internalizan para convertirse en ATP, en energía. Y eso no es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que muchos elementos celulares puedan salir, ya que la B-caderina ya no va a cumplir su función selectiva de evitar la transmigración intercélulo endotelial. Bien.
Aquí ahora vamos a analizar la aplicación de glucocálix en relación al uso en las transfusiones, ya sea de este plasma, elementos rojos, cristaloides, etc. Desde la segunda década del presente siglo XXI, cada día conocemos más del endotelio vascular y el glucocálix. El objetivo de conocer el glucocálix es preservarlo, conservarlo, no dañarlo. Primum non nocere. Eso significa, primero, no dañar. Si conocemos, no vamos a dañar. Si sabemos cómo funciona un determinado elemento, si sabemos cómo funciona, pues vamos a evitar que funcione mal. El conocer evita que hagamos daño, porque es la ignorancia la que produce daño. Es la ignorancia, es la falta de conocimiento el que lleva a producir daño. Y el daño será cada vez peor, más grave, será letal, mientras la ignorancia también sea mucho más grande, más infinita. Ignorancia infinita, por Dios, que nos salve Dios de esta ignorancia infinita. ¿Cuándo podemos dañar al glucocálix? Bueno, el glucocálix lo vamos a dañar. El glucocálix endotelial bajo diferentes circunstancias. En primer lugar, en enfermedades agudas y enfermedades crónicas. En enfermedades donde lo que se afecte casi de entrada es el endotelio vascular, produciendo una disendoteliosis. O podemos ocasionar nosotros la disendoteliosis al barrer, al acabar con el glucocálix, al destruir el glucocálix que se está brindando, no exige ningún salario ni remuneración alguna. Y el glucocálix está ahí puesto y está queriendo facilitar las cosas, está queriendo que la homeostasis, que el equilibrio de vida, que la simbiosis entre el ser humano, todas las células y todos nuestros citocélulas en nuestro organismo convivan en felicidad, en paz, y no estén destruyéndose unas a otras. Entonces, de eso depende. Y entonces, ¿cómo vamos a evitar que haya una disendoteliosis, que haya una disfunción celular? Pues evitando, precisamente conociendo cuándo usar y qué tipo de cristaloides vamos a usar. Es bueno usar el cloruro de sodio al 0,9%. ¿Qué pasa en politraumatismo, en policontusiones? ¿Qué está pasando en la inflamación y en la sepsis? Todo esto tenemos que averiguar si sabemos el comportamiento del glucocálix. Entonces vamos a revisar el principio de la ley de Starling, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es hacer ciertas consideraciones. Se están produciendo una serie de conceptos en cuanto a la permeabilidad vascular. Siempre ha sido objetivo de estudio. Y en la permeabilidad vascular hay que ver, ¿no?, los cambios que se pueden tener como abordaje para la resucitación, o mejor llamada reanimación, con líquidos, para que estos sí sean eficaces, verdaderamente eficaces. Estos nuevos conceptos tienen que ver con el respeto al glucocálix, ¿no? El glucocálix o glicocálix exige respeto para que se lo tenga que considerar y no haya disendoteliosis. El glicocálix es tan importante que está tapizando el endotelio, ¿no? Está sobre el endotelio y obviamente esto nos obliga a revisar los principios de la ley de Starling. La ley de Starling, ¿no? En el modelo de la ley de Starling, nosotros vamos a tener que, tenemos aquí la fórmula del principio de Starling, donde JB, ustedes tienen ahí la JBA, vendría a ser las fuerzas de filtración hacia afuera, JBA, fuerzas de filtración hacia afuera, por un área dada, que serían igual a la conductividad hidráulica de membrana, que es LP, conductividad hidráulica de la membrana, que es LP, y luego pasando el paréntesis, tenemos entre las paréntesis, tenemos a la presión hidrostática luminal, que es PC,
menos PI, que es la presión intersticial hidrostática. Luego tenemos una letra delta, es un triángulo en azul, delta mayúscula. La delta minúscula se escribe de otra manera. Esta es la delta mayúscula, ¿no? Que vendría a ser esa delta mayúscula, el coeficiente de membrana por reflexión, ¿no? Por reflexión macromolecular, que estaría multiplicando a su vez las presiones osmótica hidrostáticas de capilares e intersticio. Eso vendría a ser el principio de Starling, pero ya un poco modificado, porque la ecuación de Starling fue realizada en el año 1896. Y hay algunas contradicciones revisando esa ley de Starling del año 86. Entre ellas, aquí citamos, la reabsorción de líquidos en terminales venosas, hay que analizar. También hay que analizar cómo es el flujo transcapilar, hay que sopesarlo bien. Y por último, cómo es la presión proteica intersticial, ya que esta no es mandatoria, ¿no? Entonces, todo esto hay que irlo estudiando en este mecanismo de Starling para poder analizar bien. Bien, dentro de las modificaciones de Starling, vamos a mencionar en primer lugar, no hay absorción, según lo que decía Starling, pero se ha encontrado que no hay absorción en estadios post-estabilidad capilar. Se habrá absorción en estadios en los cuales no hay un stand-by. Stand-by viene a ser la estabilidad capilar. Stalin teorizaba que después de que se ha filtrado líquido en el lecho arterial, al final del lecho arterial, capilar arterioral, y a nivel de los capilares, el fluido es reabsorbido en el extremo venoso pasivamente. Sin embargo, no existe esto. Experimentos han encontrado, muchos experimentos, que hay una respuesta transitoria inicial donde el líquido es absorbido después de que hay un decremento, una disminución súbita de la presión capilar. Esto rápidamente lleva a cambios en el filtrado, o sea, en la ultrafiltración hacia el territorio venoso capilar. Esta absorción transitoria, esta fase de absorción transitoria, puede durar 15 a 30 minutos, ¿no? En el ser humano, ¿no? En todos los organismos humanos. Y esto permitiría la absorción por autorresucitación. Estamos hablando de que el organismo humano está capacitado para autorresucitarse. O sea, aquí no es necesario estar tan alarmados con todo esto de que tiempo es oro, el tiempo es lo que sabemos, hay tantas expresiones en relación al tiempo, ¿no? Entonces, este líquido de autorresucitación puede llegar incluso a hacerse de más o menos mitad de litro, o sea, hasta 500 ml de líquido intersticial. ¿Qué van a pasar? Sin embargo, en un estado así de posestabilidad capilar, no se ve que haya esta absorción a lo largo de estos capilares, no importando la regla que se utilice para las presiones hidrostáticas capilares a nivel de los capilares venosos o arteriolares. En su lugar, el líquido es removido del intersticio, siempre va a ser removido por el sistema linfático. Y solamente en algunos órganos, especialmente como en el riñón, a nivel intestinal y en el sistema linfático, la absorción puede realizar en estos estados de postestabilidad capilar, donde los mecanismos van a mantener un equilibrio entre la presión hidrostática intersticial y la intracapilar. O sea que no hay una regla que explique una absorción mientras estamos en un estado de transición. No existe. Segundo, el espacio del subglicocálix, que está por debajito del glicocálix, más en contacto este espacio ya con el mismo endotelio.
La teoría original de Starling nos dice que la presión es sustancialmente más baja intersticial que la capilar, y por eso es que fluye el líquido, puede trasudar, pero al parecer no es así. El intersticio presenta cúmulos de proteínas que son producto de la extravasación fisiológica, ¿no? de proteínas plasmáticas, posiblemente a través de poros que están localizados en los segmentos venulares o a través de lo que hoy hemos descubierto, a través de la proteína P120 catenina, que está haciendo que las B-caderinas cumplan su función, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, estas discrepancias entre lo que se hablaba anteriormente y esto que está orientando al espacio del subglicocálix, que es importantísimo para mantener este balance entre el espacio negativo y la ausencia del espacio negativo, para que se determine el paso, ¿no es cierto?, hacia del espacio intravascular al espacio intercélulo endotelial, para que pueda penetrar, o sea, salir del espacio intercelular endotelial hacia el espacio intravascular. Entonces, todo esto nos habla de que el espacio del subglicocálix tiene una función, y es mantener una filtración libre de proteínas. Justo en el espacio subglucocálico, en ese espacio tiene que haber una ausencia de cargas negativas. Es el subglicocálix el que tiene que ejercer, más que carga negativa, una presión osmótica. Así que esto estaría contraactuando a las fuerzas oncóticas, tanto de intra como extracelulares. Y esto tendría un impacto en la filtración neta, ¿no? Y esto, por lo tanto, hace que el espacio del subglicocálix sea mantenido libre de proteínas para evitar influir en la presión negativa de succión. Y entonces eso sería aprovechado para que puedan salir más fácilmente y liberarse las proteínas negativas intracelulares, intraísticas, ya que algún concepto en el famoso libro de Sodeman, que era texto oficial de la cátedra cuando estaba el profesor Ergueta, y posterior al profesor Ergueta, cuando estaba el profesor Rubén Vargas Cuba, llevábamos el Sodeman como un texto oficial, el Sodeman, fisiopatología de Sodeman, que luego se ha perdido, ¿no? Creo que ya no se han reeditado más imágenes. Entonces, el espacio del subglicocálix debe ser mantenido libre de proteínas para que se evite alguna carga negativa que esté evitando la salida, bloqueando la salida, o que esté favoreciendo. Lo mejor es que salga a través de las células interendoteliales, las conexiones intercelulares endoteliales, salga el elemento formin luego de haber realizado el rolling over sobre el endotelio vascular que está tapizado por este glicocálix. El ultrafiltrado resultante a través de este espacio del subglicocálix ayudaría a romper un poco las tácitas y firmes uniones intercelulares endoteliales. Esto lo haría debido a una ampliación de esa conexión intercelular endotelial con una velocidad que permita la ruptura de estas parcial, permitiendo unos índices de filtración que no sean altos, pero sí que permitan la liberación de sustancias hacia el espacio intravascular, y del espacio intravascular al espacio intercelular endotelial, ¿no? O sea que el subglucocálix tiene esa modalidad, esa cualidad de función. Luego, el glucocálix endotelial como determinante de conductividad hidráulica, y aquí se presenta toda una problemática. El glucocálix endotelial es un determinante de la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica, que está como LP en la fórmula, es el cambio en el índice de filtración por una presión transendotelial dada.
y se piensa como que favorecería el paso de líquidos a través de la pared celular. Vendría a ser una variable estática, la LP, pero es dinámicamente influenciada por el glicocálice endotelial y el endotelio, el mismo endotelio. El endotelio del glicocálice reduce esta variable hidrostática de conductividad, reduce el LP por mecanismos de flujo resistencia. Y esto afecta esta membrana, esta conductividad hidráulica, por los flujos que siguen una línea, un aspecto lineal seguido de las fuerzas de conductividad hidráulica. También se ha visto que el LP puede afectar por mecanismos de mecanotransducción, compartir algunas fuerzas de las células endoteliales, las cuales responden a un incremento de las fuerzas de cizallamiento y de estrés, ¿no? Que estarían siendo favorecidas por la liberación de óxido nítrico y su función vasodilatadora. Y habría como respuesta, un incremento en estas fuerzas de cizallamiento, lo que podría favorecer la conductividad hidráulica o LP de la que habíamos hablado, habíamos visto en su momento en la fórmula. Estas células endoteliales pues tienen entonces un rol significante en regular estas fuerzas de conductividad hidráulica LP, así como que las células intercelulares endoteliales tengan una adherencia y que tengan una buena resistencia a la presión hidráulica de los espacios intercelulares, podría mejorar aquello, permitiendo a su vez factores. Esto estaría favorecido por factores que se han buscado y se han encontrado, factores de crecimiento endotelial vascular asociados a citoquinas que incrementarían esto que se llama conductividad hidráulica o LP. En suma, lo que estaríamos hablando de que la apoptosis, la mitosis y las vías transcelulares intercelulares endoteliales, tal como la creación también de apoptosis, acuoporinas, pueden verse incrementadas a partir de estas fuerzas de conductividad hidráulica. Y esto dependerá mucho del qué tipo de lecho vascular se está manejando, y las condiciones fisiopatológicas prevalentes. Estas vías trans y paracelulares que están modulando la permeabilidad endotelial tendrían que ver con la permeabilidad tanto para fluidos, para solutos, como para células en su número, como para las células. Modificando la teoría de Starling, vamos a ver que el índice de filtración no es lineal. El efecto de las presiones hidrostáticas capilares, ¿no? El efecto de esto no es lineal precisamente. Entonces, viendo el modelo de Starling, vamos a ver que hay un índice de baja filtración. Y esto estaría dado porque hay una presión hidrostática capilar, ¿no? Cuyo índice de filtración es mucho más complejo de lo que se pudo haber pensado antes. No, en el modelo de Starling original y modificado, las ecuaciones ambas describen la relación entre la presión, entre el resultado neto de la filtración y las presiones y extraluminales, de manera lineal. Pero sin embargo, en estas no se pueden constatar algunas variables, ¿no? Y entonces la ecuación que se propone es un poco más completa, un poco más difícil de interpretarla, pero hay un punto en la ecuación que la llaman el punto J, ¿no? Que facilita estos mecanismos que hemos estado hablando de transición y de fagocitosis transmembrana, Muy bien. ¿Qué implicaciones vamos a ver? Implicaciones críticas al modelo revisado de Starling.
La medición del estado del glucocálix endotelial no es de uso rutinario, por si acaso, y se aplica más en modelos de investigación. No se está utilizando en el hecho del paciente, o sea, no podemos utilizar para hacer estas mediciones con un paciente X, un paciente con sepsis, un paciente politraumatizado, un paciente con cualquier patología. Infundir coloides o líquidos hipertónicos algunas veces puede ocasionar daño al glucocálix, sí señor, especialmente a los hipertónicos. ¿No? Inclusive algunos que pueden ser la misma albúmina. Bueno, el daño puede ocasionar alteraciones de la permeabilidad, tanto como también podría alterar la vasodilatación y la vasoconstricción, que son dependientes intrínsecamente de la liberación de la disendoteliosis y la liberación de óxido nítrico. Considerarse en todo paciente el estado volumétrico preinfusión, antes de estar infundiendo líquidos, cristaloides o no cristaloides, el estado volumétrico, determinar el base, el volumen arterial circulante efectivo y el volumen de hidratación mínimo que tiene el paciente. Y obviamente la velocidad de la infusión a la cual vamos a administrar los líquidos. Ahora, veamos cuáles son los líquidos que preservan el glucocálix. Líquidos que preservan el glucocálix. ¿Qué líquidos son los que van a preservar el glucocálix? Bien, si hemos analizado y tenemos entendido todo acerca de los líquidos y hemos entendido todo lo que viene a ser todos los factores que hemos visto, ¿cuáles son los líquidos que preservan el glucocálix? Dentro de los, hay que recordar que lo que hemos discutido era que los efectos de la resituación con cristaloides y coloides, según las diferentes escuelas que vienen hace años, son decenas de años donde se discute qué es mejor un cristaloide, qué es mejor un coloide, qué es lo mejor, pues algunos coloides aparentemente pueden ser superiores a otros para la reanimación con líquidos, para la implementación, la administración de líquidos. En el shock hemorrágico, por ejemplo, la resucitación con índices altos de plasma se ha visto que puede resultar en una menor mortalidad. Ojo, la resucitación, por ejemplo, con índices de plasmáticos, cuando se utiliza plasma fresco, resulta que es mejor que utilizar cualquier otro cristaloide. La explicación descansa no precisamente en la ecuación de Starling, sino más bien en la actividad que realiza el glicocálix endotelial. No hay muchos estudios que se hayan dirigido a ver cómo se puede restaurar o proteger el glicocálix endotelial. Sin embargo, lo racional para prevenir el daño endotelial es basarse en varios estudios observacionales, decenas, que han tomado muchos datos que sugieren que la reparación del glucocálix quizá podría mejorar la respuesta inflamatoria sistémica, inclusive evitar las coagulopatías y la respuesta estresante de líquidos a grandes cantidades de volumen, considerando también la inflamación a la respuesta sistémica post síndrome de isquemia y recuperación, o en el caso de disendoteliosis severa como en la sepsis o en el trauma, ¿no? Entonces, el glicocálix hay que considerarlo que lo vamos a respetar mientras no sobrecarguemos al paciente con líquidos que no sean isosmolares, sino lo más cercano a la osmolaridad del plasma real, que no es 310, está por debajo de 280 inclusive. Entonces, habrá que tomar en cuenta. Hay algo que considerar, ¿no? Hay una ventana terapéutica donde algunas soluciones pueden aconsejarse. El lactato Ringer se aconseja porque tiene menor osmolaridad que el suero fisiológico, al 0,9%, el cual al ser al 0,9% tiene 9 miligramos por mililitro
y obviamente en un litro vamos a tener una osmolaridad. Si calculamos la osmolaridad, es mayor a 308, inclusive miliosmoles, ¿no? Entonces habrá que ver que la osmolaridad sea respetada para preservar el glucocálix. Plasma congelado. A ver, antes de entrar al plasma, veamos la albúmina. Un medio ambiente proteico bajo puede causar ¿qué? Un medio ambiente proteico bajo en el espacio intravascular. Ya se ha visto que puede rápidamente producir disrupciones del glucocálix, ¿no? Este fenómeno es independiente del efecto osmótico presor, así como de las presiones osmóticas trans, y es independiente de utilizar algunas soluciones. Esto se va a dar si no utilizamos algunos cristaloides que no sean tan cristaloides como es el suero fisiológico, sino que lleven algunos otros elementos que puedan coadyuvar a darle una mejor viscosidad al cristaloide, como podría ser el hecho de adicionar un poco de potasio y algún lactato por ahí para mejorar ese cristaloide. Y eso se logra pues con algunas soluciones, no precisamente con el suero fisiológico. El fenómeno, entonces, en sí, lo que hay que hacer es tratar de preservar y restaurar el glicocálix, reduciendo que con ese líquido se aumente la permeabilidad vascular y reduciendo la adhesión plaquetaria y leucocitaria, ¿no? Y esto podría condicionar que si vamos a dar electrolitos, tratemos de no darle ni mucha proteína, ni tampoco demasiada baja en elementos proteicos. En otras palabras, el perfundir el endotelio con soluciones libres, totalmente libres de proteínas, puede colapsar el glicocálix endotelial. Y lo que va a producir es un lavado de las proteínas que están integradas con su carga negativa en el mismo glucocálix. Desde el punto de vista inmunohistoquímico y microscopía electrónica, se ha revelado que un medio ambiente bajo en proteínas va a causar una completa ausencia, no más que un colapso del glucocálix endotelial. Y esto podría estar ocasionada muchas veces debido a un compuesto que es la metaloproteinasa, la matriz de metaloproteinasa, que es la parte de clivaje del glicocálix endotelial como componente del endotelio. Entonces, esto vendría a darnos una razón para pensar en que hay que proteger el glicocálix endotelial. El efecto protectivo de algunas proteínas puede estar mediado por las cargas eléctricas, lo que podría llegar a impedir el daño endotelial. Entonces se ha visto que sería bueno no dar soluciones netamente que estén relacionadas, libres de proteínas, sino más bien con algo de proteínas. ¿Qué pasa con el plasma fresco, por ejemplo? El plasma fresco congelado, ¿no? El FFP en inglés, ¿no? Fresh Frozen Plasma. La evidencia de las propiedades de restaurar el glicocálix con el plasma fresco congelado está en estudio, pero está aceptado. Se ha visto que en cultivos de células en modelos animales de injuria de glicocálix endotelial, el plasma fresco congelado atenúa la disrupción del glicocálix y está asociado a un incremento en la permeabilidad vascular y la adhesión leucocitaria. Y en modelos de animales también se ha visto que hay una atenuación de la injuria pulmonar aguda, ¿no? De la injuria pulmonar aguda que podría ocasionar el hecho de utilizar soluciones muy cristaloides y no soluciones cristaloides mejoradas, ¿no? Que sería el término más aplicado. Cristaloides mejorados que cristaloides puros, como es el suero fisiológico y otras
¿no? Entonces, esto se ha visto en modelos animales. En un estudio clínico de más de 33 pacientes críticos, a quienes se le dio plasma fresco congelado a 12 mililitros por kilogramo, como profilaxis, significativamente se encontró que la administración de este plasma fresco congelada había reducido el grado de daño de escaras, de cicatrices en el lecho endotelial del glicocálix. Por otra parte, el plasma fresco congelado repara moderadamente, pero repara el glicocálix endotelial dañado a la hora de haberse dañado el glicocálix. Si no seguimos dañando el glicocálix con soluciones a gran velocidad, mucha velocidad, y especialmente en sujetos a mayor edad, con mayor razón, parecería que el plasma fresco congelado es una buena opción. Y por otra parte, se ha visto que la resucitación en caso de shock hemorrágico se puede dañar inclusive al RNA mensajero en el glicocálix y cuando estamos aplicando sustancias que no sean, que no cumplan con los requisitos que cumple un plasma fresco congelado. ¿No? Ahora, el incremento en el glicocálix endotelial y a través del plasma fresco podría confundir a la detección clínica a veces de que el mismo glicocálix pueda llegar a fraccionarse, ¿no? Esto se ha visto en algunos estudios, pero al momento el mecanismo por el cual el plasma fresco restaura el glicocálix endotelial es a través de la reducción de la permeabilidad que está incrementada, atenuando la respuesta citoquímica de inflamación al principio, ¿no? Que podría ser la causante de la disendoteliosis y el daño del endotelio vascular. Cristaloides, pues ya hemos hablado de los cristaloides y el daño que se está produciendo con estos cristaloides a través del uso de los cristaloides, que yo creo que ya sería exagerar, seguir redundando sobre esto, ya que, aclaro, no hay ningún componente aquí de inadversión o lo que sea para el suero fisiológico. El suero fisiológico que ha sido creado hace más de un siglo, ¿no es cierto?, por el señor Hamburger en la Alemania antigua, pues no es tan fisiológico. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Antes de terminar, ¿qué pasa con las células con transfusión de glóbulos rojos? La transfusión de glóbulos rojos podría, aunque teóricamente se han hecho estudios, pero se teoriza todavía, no hay estudios a ciencia cierta comprobados, que el transfundir glóbulos rojos, paquetes de glóbulos rojos, puede preservar y no dañar el endotelio y el glicocálix, ¿no? Hay un cierto grado de protección. Estudios que con hematíes, con concentrados de glóbulos rojos, soportan esta hipótesis y se mantiene la idea de que transfundir glóbulos rojos no trae ningún problema. El transfundir plasma fresco congelado protege el glicocálix. Lo que va a dañar el glicocálix es no admitir algún cristaloide que se acerque a la osmolaridad de 260 hasta 280. Más allá, todo cristaloide va a hacer daño al glicocálix y el glicocálix dañado, ¿no? Obviamente va a ocasionar, va a facilitar la disendoteliosis y la disendoteliosis va a condicionar una respuesta proflogósica, una respuesta inflamatoria que lejos
de ser localizada se va a ser sistémica y eso puede facilitar a través de la translocación bacteriana inclusive la sepsis de naturaleza endógena. Así como hacemos sepsis endógenamente y llevamos a una neumonía nosocomial secundaria endógena, todo ¿por qué? Porque estamos muchas veces broncoaspirando en la noche, no sabemos, pero se broncoaspira un poquitito, 0,5 a 1 mililitro, y en un sujeto que está recibiendo bloqueadores H2, eso es mucho más, especialmente si está recibiendo inhibidores de bomba protónica, eso es mucho más, y entonces ese broncoaspirado ya se hace significativo. Entonces, habrá que empezar a manejar estos conceptos para evitar algunas patologías, como podría ser inclusive la broncoaspiración, la microbroncoaspiración, que todos hacemos, pero que es peor cuando tenemos pacientes críticos bajo tratamiento con bloqueadores H2 o de bomba protónica. Manejemos el glicocálix con cuidado, démosle el respeto que se merece al glicocálix y dejemos de estar utilizando tanto el suero fisiológico, que está muy bien el suero fisiológico, para administrar fármacos, para hacer diluciones ideales, en fin, no estamos sacando. Y para mantener vía, podemos mantener vía con el lactato, la vía. ¿No? Entonces, habrá que ver que cuando hacemos el manejo de un paciente en estado de shock, sea este hipovolémico, sea séptico, no importa cuál shock sea, incluyendo hasta el shock endocrino, ¿no es cierto?, que viene a hacer esa insuficiencia de las suprarrenales en su capa cortical, especialmente en la capa fascicular, donde se acaban los glucocorticoides. Entonces, hasta en ese caso, hagamos lo imposible para evitar dañar el glicocálix o glucocálix que tapiza el endotelio humano y que, hay que reconocerlo, quizás en un futuro más estudiado sea parte del nuevo órgano de la economía humana, ¿no? Parte, no digo que sea el nuevo órgano, no voy a adelantar eso, sino que sería parte de ese nuevo órgano que ya ha sido así llamado al endotelio vascular, quien está tapizado por este noble integrante hístico que está constituido por proteínas, lípidos e hidratos de carbono, y que en algunos órganos tiene más manifestaciones, como puede ser a nivel renal, donde vemos que a nivel podocitario hay un glicocálix muy interesante de estudiarlo. Bien, eso sería todo en cuanto a este tema, ¿no? Y estaremos publicando algún otro tema después. Muchas gracias.